Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Engendró Noé 3 hijos, a Sem, a Cam y a Jafet. Y se corrompió la tierra delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Versículo 13. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Esta es la palabra de Dios. Palabras sencillas, pero palabras con muchas implicaciones. Lo malo siempre tiene sus consecuencias. Cada acto indebido siempre trae juicio. Dios jamás pasa por desapercibido el pecado. Algunas veces Dios actúa inmediatamente. Algunas veces se demora un poco, pero Dios siempre emite juicio. Desde que el hombre cayó en Edén, Dios ha mostrado su justicia ante la injusticia. A Adán su condena fue que la tierra que antes él labraba, ahora sería maldita. Y que con dolor ahora él comería todos los días de su vida. Por causa de la rebelión de Adán, espinos y cardos produciría la tierra. Con el sudor de su rostro, Adán comería, y porque Adán había transgredido en contra de la voluntad de Dios, como parte de su condena por su pecado, le dijo Dios que él volvería a ser polvo y que él regresaría a la tierra, porque de ella él había sido tomado, y Dios le dijo: pues polvo eres, y al polvo volverás. El juicio de Dios siempre viene al hombre. A la mujer su condena fue que sus dolores durante el parto irían a ser multiplicados en gran manera. Y que por su rebelión, al querer ella ser igual a Dios como resultado, ella iba a querer controlar a su marido, pero su marido la iba a gobernar a ella. El juicio de Dios siempre viene al hombre. A veces se demora, a veces es inmediato, pero tarde que temprano el juicio de Dios viene. A la serpiente también la condenó, la maldijo Dios, le dijo: maldita serás entre todas las bestias y todos los animales del campo. Le dijo: sobre tu pecho andarás. Le dijo Dios que para siempre se arrastraría y que polvo comería. El juicio de Dios viene a toda su creación. Y luego a Caín, cuando él mata a su hermano, a su propio hermano, Dios lo maldice también y le dice: maldito seas tú de la tierra. Y luego lo echa de la tierra a Caín, de donde él andaba, para que anduviera como vagabundo y sin hogar. Desde que el hombre cayó en Edén, Dios ha mostrado su justicia ante la injusticia. Y ahora en el capítulo 6 vemos que la maldad va de aumento en aumento. Vemos que los hijos de Dios, o sea, los ángeles, seres angelicales, dejan su propia morada. Toman forma humana, se hacen hombres y se casan con las hijas de los hombres.
con las mujeres y juntos procrean una raza extraordinaria. Obviamente, como vimos la semana pasada, Dios rápidamente emitió juicio en contra de estos seres angelicales y a un gran grupo de ellos los puso en prisiones de oscuridad, como vimos en el Nuevo Testamento. Pero no tan solamente Dios emitió juicio en contra de estos seres angelicales, el hombre, en su depravación y corrupción tan grande en su corazón, parece ser que intencionalmente busca crear una raza superior y en cierta manera competir en contra de Dios, y Dios juzga rápidamente esto. El diseño perfecto que él había creado para el matrimonio y para la familia había sido corrompido de tal manera que Dios inmediatamente emite juicio y dice en el versículo 3: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne. Y continúa diciendo el versículo 3: mas serán sus días 120 años. Dios emite juicio en contra de todo hombre. La raza humana se había corrompido a tal grado, y esta hacía que todavía la tierra se llenara más de violencia. Miren el versículo 11 rápidamente, dice: y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Estaba tan llena de violencia que Dios dijo, básicamente, los destruiré a todos, absolutamente a todos, sin excepción alguna. Versículo 7. El Señor dice: raeré, o sea, limpiaré, borraré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo. Y dijo Dios: pues me arrepiento de haberlos hecho. O sea, le dolió tanto a Dios, el pecado humano le causaba tanto dolor que Dios no se lo toma a la ligera. Dios no es como nosotros, ¿no? Así que Dios decide destruir a todos los hombres. A todos, dice Dios, los destruiré sin excepción alguna. Versículo 8. Pero Noé, dice el versículo, halló gracia ante los ojos de Jehová. A todos Dios iba a destruir y a exterminar, excepto, aquí hay solamente una excepción: a Noé, y junto con Noé a su familia. Ahora, surge una pregunta. Dios ya había determinado destruir a la humanidad, pero ¿por qué será que Dios no destruye a Noé? ¿Qué de especial tenía él para que Dios no lo incluyera en su juicio? Bueno, aquí podemos encontrar dos razones. Número uno, como en todas las demás ocasiones y aún en medio del juicio, Dios siempre muestra su gracia. La razón principal por la que Dios no destruye a Noé y le da una oportunidad más, no solamente a él y a su familia, sino a toda la humanidad, es porque Dios es un Dios de gracia, que le da al hombre en realidad lo que no se merece. Dios no destruye a Noé por su gracia. Cuando el Señor nos había llamado a salir de donde estábamos hace ya algunos años allá en San Diego, para comenzar una nueva obra, estábamos pensando acerca del nombre que le pondríamos a la iglesia, y lo único que se nos venía a la mente era la gracia de Dios. Y consultando las Escrituras, y específicamente en la carta a los Efesios, en el capítulo 2, en el versículo 8, vemos que es por gracia, por su gracia, que nosotros somos salvos.
Y vemos aquí que Dios no destruye a Noé principalmente por su mera gracia. Noé en realidad no merecía ser salvado, pero Dios lo preserva a él y a su familia por su gracia. La segunda razón por la que Noé no fue destruido es un resultado inmediato de la gracia de Dios. Así que la razón número 2 por la que Dios no destruye a Noé es porque él, a diferencia de todos los demás hombres, Noé caminó con Dios. Versículo 9. Dice nuestro texto, estas son las generaciones de Noé. Y aquí empieza a hablar de este hombre, Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Miren lo que dice al final, con Dios caminó Noé. La Biblia una y otra vez nos habla acerca del caminar del creyente. Nos habla del andar cristiano. Nos habla de la manera como cada uno de nosotros debemos de vivir. Esto que se ha escrito, dice la Biblia, se ha escrito para nuestra enseñanza. Nosotros, así como Noé y así como todos los demás hombres en las escrituras que caminaron con Dios, nosotros también debemos de hacerlo. La Biblia habla una y otra vez acerca de este caminar. En Gálatas capítulo 5, versículo 16, el apóstol Pablo le dice a la iglesia en Galacia, digo pues, andar o caminar, ¿en qué? En el Espíritu. Y no satisfagáis los deseos de la carne. Y luego más adelante en el versículo 25 les dice, si vivimos por el Espíritu, o sea, si decimos que hemos sido sellados con la promesa del Espíritu Santo de Dios, dice, andemos o caminemos también por el Espíritu. Y luego en la carta a los Efesios, en el capítulo 5, en el versículo 1, el apóstol Pablo les dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Versículo 2, y andar o caminar en amor. Esta es una característica de la iglesia. Esta es una característica de aquellos que dicen tener fe en Dios y en su Hijo Jesucristo. Anden, caminen en amor. ¿Por qué? Dice el apóstol Pablo en el versículo 2, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Y luego en el versículo 8 les dice, porque antes, tiempo pasado, erais tinieblas, pero ahora, tiempo presente, ahora sois luz en el Señor y por lo tanto, les dice el apóstol Pablo, andad, caminen como hijos de la luz. Y luego en la carta a los Colosenses, en el capítulo 1, en el versículo 9, les dice, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, versículo 10, para que andéis, para que caminen como es digno del Señor, agradándole en todo y llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. La Biblia es explícita en cuanto al caminar del creyente. En cuanto a aquel que dice tener confianza en Dios, debe de haber una congruencia en nuestra profesión de fe. Debemos de caminar en el Espíritu y en la voluntad de Dios. Debemos de caminar en piedad y en santidad. Noé fue ese hombre. Ciertamente podríamos decir un nombre el cual todos nosotros podríamos o deberíamos imitar. Vemos que Noé fue un perfecto ejemplo de alguien que camina de acuerdo a la voluntad de Dios. Si nos ponemos a meditar y aún en nuestra propia persona nos damos cuenta en realidad que son pocos los hombres que caminan bien con Dios. Bien. ¿Serás uno de ellos? ¿Serás uno de ellos tú, mi amado hermano? ¿Serás diferente al resto de los demás hombres? ¿Caminas tú rectamente con Dios así como Noé? ¿O caminas a escondidas? ¿Caminas solo?
en tu propio camino, y en ese camino tal vez sí te encuentras con otros y te desvías del caminar. Con Dios podrás estar bien un día, 2 días, una semana, incluso 2, 3 meses, pero luego te apartas y ya no estás caminando con el Señor. ¿Serás tú uno de esos pocos hombres que agrada a Dios? Ahora tengamos en cuenta que para ese entonces ni siquiera existían los 10 mandamientos. ¿Quién se lo sabe? Aún Dios no había hablado a Moisés, ni Dios había escrito con su dedo sobre las tablas en donde Él revelaba explícitamente sus mandamientos. Aún no existían, escucha esto, no existía ni siquiera el Antiguo Testamento. Pero de una manera soberana, Noé privilegiadamente ya conocía a Dios. Y Dios, y esto es lo maravilloso, Dios también conocía a Noé. O sea, existía una relación íntima y estrecha entre ambos. Dios le conocía, Noé le conocía y Noé caminaba con Dios. Noé andaba en los estatutos de Dios. Noé vivía piadosamente. Noé andaba con Dios, caminaba con Dios. Noé no se conformaba a los rudimentos de su tiempo. La tierra se estaba llenando de violencia y Noé se apartaba de ellos. Noé no se entremezclaba con los hombres impíos. Noé no se adaptaba al sistema del mundo cuando el día de hoy los cristianos quieren ser como los de afuera. Nosotros tampoco deberíamos de conformarnos al sistema del mundo. Pablo a la iglesia le advierte en Romanos capítulo 12, versículo 2, no os conforméis a este siglo. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Amado hermano, ¿en dónde está tu corazón? ¿En dónde está tu mente? ¿Verdaderamente tú te estás sujetando a la santa voluntad de Dios? ¿Verdaderamente estás siendo un discípulo fiel de Cristo Jesús? Recuerda, debe de haber congruencia en tu palabra de fe, en lo que tú dices creer. Si dices que crees en el Señor, debes de andar como Él anduvo. Noé no se adaptaba al mundo. Noé era un hombre, miren cómo lo describe el autor, un hombre justo y perfecto. Las características básicas y fundamentales de un hombre de Dios, justo y perfecto. Y la pregunta es, ¿serás tú, mi amado hermano, un hombre, una mujer justo, justa, perfecto, perfecta? Ahora, ¿por qué Noé era un hombre justo? ¿Será que Dios lo preservó porque Noé por sí solo y por sus buenas obras era considerado por Dios y por eso era considerado entonces justo? ¿Será? No. Noé fue hecho heredero de la justicia. Escucha esto, que viene por la fe. Así como Enoc, quien también caminó con Dios, y así como Noé y su fe le justificó, perdón, como Abraham y su fe le justificó, Noé por la fe también fue justificado. Hebreos capítulo 11, versículo 7 dice, por la fe, recuerden lo que dice Romanos 1:17, el justo por la fe vivirá. Y aquí dice en el versículo 7 de Hebreos capítulo 11, por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo, miren lo que dice, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Versículo 9.
Génesis capítulo 6, versículo 9. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. O sea que Noé era totalmente diferente a todos los demás. Se estima que para ese entonces ya había millones y millones de personas viviendo en la época de Noé. Y Noé era único. Noé no se conformaba al resto de esa generación. Ahora, veamos detalladamente un poco más este término justo. Noé, varón justo. En la Biblia, este es un término legal. Este es un término jurídico del tribunal de Dios. Y a Noé, quien era en realidad, sí, un pecador, Dios lo declara justo. En otras palabras, Dios lo está declarando inocente. Ahora, ¿qué significa que Noé era un hombre perfecto? ¿Será que Noé era un hombre que no pecaba del todo? ¿Será que Noé estaba libre de pecado? Por supuesto que no. No existe ni existirá, aparte de Cristo, el cual dice el apóstol Pedro, que no cometió pecado ni engaño alguno se halló en su boca, no existe hombre que no haya pecado en contra de Dios. Romanos capítulo 3, versículo 23 dice que todos pecaron. Y tal vez en nuestra versión, la Reina Valera, esta palabra perfecto no es la traducción más ideal, pero el adjetivo que Moisés usa para describir a Noé proviene de un verbo que significa ser completo. En otras palabras, Noé era un hombre justo y completo. Porque él era un hombre justificado por Dios por medio de la fe, pero al mismo tiempo era un hombre que era perfecto o completo porque Noé era de Dios y porque era de Dios, porque era de su pertenencia y porque era su hijo, Noé entonces se consagraba. No era un hombre perfecto o completo porque Noé se apartaba del mundo y se guardaba para Dios. Noé fue un hombre devoto en su fe y en sus creencias. Era un hombre que no se dejaba influenciar por las corrientes malvadas de este mundo y su fe salvadora en el Mesías, porque él sabía lo que había pasado en Génesis capítulo 3. Su fe salvadora en el Mesías que había sido prometido no tan solamente estuvo en su corazón, no solamente lo creyó de corazón, sino que esa fe salvadora en el Mesías se reflejó en todos, pero en todos los aspectos de su vida. Imaginen a un hombre escuchando la voz de Dios y obedeciendo y tomándole 120 años y confiando en Dios hasta el último día. Pregunta. Y tú, mi amado hermano, que dices tener fe en Dios y que dices ser justificado por esa fe, ¿cómo es que tú lo reflejas en tu vida? Noé, al igual que Enoc, tenía una vida de obediencia y escuche esto, esta vida de obediencia era incondicional, no era una obediencia temporal ni tampoco emocional como muchas veces el creyente de hoy en día suele tener, sino que esta fe, la fe de Noé, era una que se manifestaba en su obediencia, que no tenía ningún tipo de reservas. Noé no hacía la voluntad de los hombres y lo mejor de todo, Noé no hacía siquiera su propia voluntad. Noé hacía todo lo que Dios, todo, absolutamente todo lo que Dios le mandaba hacer. ¿En qué parte de las Escrituras tú le obedeces a Dios? ¿Solamente obedeces lo que te parece bien, lo que se escucha bien? Y las cosas que son difíciles de aceptar, ¿las ignoras?
Noé hacía absolutamente todo lo que Dios le mandaba hacer. Noé caminaba con Dios. ¿Estás caminando tú en el Señor? Vemos aquí en este capítulo, y en el capítulo siguiente, en el capítulo 7, que Noé hizo conforme a todo lo que Dios le había mandado. Miren lo que dice el versículo 22. Y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Ciertamente este es un reto para cada uno de nosotros. Y lo tengo que decir porque muchas veces nos conformamos con tan solamente atender el día de los servicios de la iglesia, cuando el resto de la semana es también exclusivamente para Dios. Así que vemos que Noé se convierte básicamente en un gran ejemplo de fe. Él tiene paciencia y fidelidad a Dios en medio de toda una generación corrupta, y vemos que al mismo tiempo Dios reconoce a Noé, quien es el único justo en sus tiempos, y permite entonces que Noé y toda su familia sean salvos de la destrucción venidera. Continuemos, versículo 10. Y engendró Noé 3 hijos, a Sem, a Cam y a Jafet. Es interesante ver cómo el autor menciona a los hijos de Noé por nombre, por la razón sencilla de que es por medio de ellos que Dios iba a permitir que la humanidad siguiera su curso. Era por medio de los hijos de Noé que la raza humana iba a continuar en esta tierra. Sí, Dios iba a destruir a millones y a millones de personas, pero Dios conocía a Noé, a sus hijos y a todos sus descendientes. Pero miren, mientras Noé caminaba con Dios y formaba su familia y ésta crecía en número, la maldad del hombre seguía y seguía creciendo. Amada iglesia, estamos hablando de hace miles y miles de años atrás. La maldad era grande ya en ese entonces. Versículos del 11 al 13. De aquí vamos a irnos casi corriendo. Versículos del 11 al 13. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Versículo 13. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Básicamente, todo aquel hombre que había rechazado a Dios estaba ahora dominando al mundo, y solamente había un hombre justo que había sido justificado por la fe. Así que Dios emite una vez más juicio en contra del mal y en contra también del pecador, y decide soberanamente destruirles. Pero para preservar la vida de Noé y de su familia, Dios ahora se dirige con Noé y le provee con instrucciones específicas. Versículos 14 al 16. Hazte un arca de madera de gofer, y harás aposentos en el arca, y la calafetearás con brea por dentro y por fuera. Versículos 15. Y de esta manera la harás. Instrucciones específicas. Y Noé escucha atentamente a su Dios. Recuerden, no solamente escuchamos a Dios atentamente en las cosas grandes, sino también en las pequeñas. Y de esta manera la harás, le dice Dios.
de 300 codos la longitud del arca, de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. Versículo 16. Una ventana harás al arca y la acabarás a un codo de elevación por la parte de arriba y pondrás la puerta del arca a su lado y le harás piso bajo, segundo y tercero. Básicamente Noé debía de construir una gran arca. Y todo esto se estima en 139 metros de largo. Es más o menos tan larga como un estadio y medio de fútbol. Era un arca que medía de 23 metros de ancho y estaba tan alta tal vez como un edificio de 4 pisos. Y su capacidad tenía una capacidad de almacenamiento que equivale aproximadamente a la de un barco de 14,000 toneladas. O sea, que era un barco que tenía gran capacidad. Yo cuando estaba enlistado en la Marina de los Estados Unidos, en mi último barco, que por cierto se llamaba el USS Decatur, era un barco que solamente tenía una capacidad de más de 8,000 toneladas. Y este era un barco de guerra, un barco que cargaba con grandes armamentos, cañones, todo tipo de armamento, más de 500 personas. Y esta arca, un solo hombre con sus manos la construye. Esta no era una nave cuyo propósito era navegar de un punto hacia el otro. Esta básicamente era como una caja flotante, una caja inmensa cuyo único propósito era flotar sobre el agua para preservar la vida preciosa de Noé, su esposa, sus hijos y sus esposas. Esta barca no tenía un timón, no podía navegarse, pero esta caja flotante iba a preservar a todos sus habitantes. Así que ahora vemos que Dios prepara a Noé para lo que viene, el diluvio. Versículos 17 y 18. Y he aquí que yo traigo un diluvio de aguas sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Versículo 18. Versículo 18. Mas estableceré mi pacto contigo y entrarás, pongan atención, entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Noé y su familia iban a ser salvados de la muerte. Pero no tan solamente iban a ser salvados de la muerte, también al mismo tiempo ellos iban a gozar de una relación con Dios. Qué privilegio. Dios vemos que emite juicio y decide destruir al hombre, y un solo hombre con su familia serían guardados y preservados, pero también conocidos por Dios. Yo puedo imaginar lo que tal vez Noé pensó en ese entonces, tal vez él perplejo por lo que Dios le había revelado. A Noé debieron de haberle zumbado tal vez los oídos cuando Dios le dio exactamente las instrucciones y todos esos detalles. Y luego le dice, yo enviaré un diluvio para destruir todo ser en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Y miren lo que Dios le dice a Noé. Pero, aquí vemos el gran pero de Dios, pero estableceré mi pacto contigo. Conocemos que Dios es un Dios de pacto, ¿cierto? Este pacto es el primer pacto que vemos en todas las escrituras. Es uno de 5 pactos que Dios establece soberanamente y que se han considerado perpetuos. O sea, pactos que serían y durarían para siempre. Y en este sencillo pero tan grande pacto, Dios prometía guardar no tan solamente la vida de Noé y la de su familia, sino de todo aquel descendiente después de todos ellos. Meditemos un poco sobre esto, amada iglesia. En cierto sentido, nosotros somos
receptores de este pacto. No tan solamente Noé iba a ser el beneficiario y su familia, sino también todos nosotros. Noé y sus hijos es la razón por la que cada uno de nosotros estamos aquí. Dios ha guardado su pacto y nos ha preservado hasta este día. ¿Has pensado, has meditado tú en esto? ¿Has meditado lo que dice el salmista? Tus misericordias son nuevas cada mañana. Esas misericordias son el resultado de este pacto de Dios. Y vemos que así como el diluvio fue el instrumento de juicio, el arca fue también el instrumento de salvación para Noé y de su familia y de toda su sobrevivencia. Pero también escucha esto, para todos nosotros, para todo ser viviente. Versículos del 19 al 21, ya casi acabamos. Y Dios le dice, y de todo lo que vive, de toda carne, 2 de cada especie meterás en el arca para que tengan vida contigo, macho y hembra serán. Versículo 20, de las aves según su especie y de las bestias según su especie, de todo reptil de la tierra según su especie, 2 de cada especie entrarán contigo para que tengan vida. Versículo 21, y toma contigo de todo alimento que se come y almacénalo y servirá de sustento para ti y para ella. Dios no solamente iba a preservar a un grupo de personas, sino también iba a preservar a todos aquellos animales que hasta el día de hoy podemos verlos alrededor de nosotros. Versículo 22, nuestro versículo final. Dios le había dado instrucciones específicas a Noé y él no se quedó con las manos cruzadas. Él escuchó atentamente y actuó debidamente. Versículo 22. Y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Los últimos versículos de este capítulo registran el hecho de que Noé básicamente obedeció al mandato de Dios con todo su corazón, y lo cual nos trae a la mente la descripción de Noé al principio de este capítulo, que él fue un hombre justo, perfecto, un hombre que le había creído a Dios. Su vida básicamente estuvo a la par con su fe, y aquí a todos nos enseña algo. Que si nuestra meta debería de ser el vivir para la gloria de Dios, entonces, así como Noé, entonces tratemos de aprender cuál es la voluntad de Dios, cuáles son sus mandamientos, cuál es exactamente su palabra, y entonces, amada iglesia, conformarnos a ella. Y la pregunta es, si verdaderamente tú dices tener fe, si verdaderamente tú eres justificado, conoces exactamente lo que Dios ha hecho por medio de su Hijo en la cruz, confiesas con tu boca que Él ha muerto por ti, confiesas que Él sufrió la ira que a ti te correspondía, reconoces que has sido justificado, que has sido declarado justo, inocente delante de la corte de Dios. Pero ¿cómo está tu caminar con el Señor? ¿Te conformes a los rudimentos de este mundo? ¿Eres lo contrario a Noé, que no era como su generación? Para terminar, quisiera que me acompañaran al Nuevo Testamento, segunda de Pedro, en el capítulo 3. Solamente vimos así sobre la superficie lo que Dios, el juicio de Dios que había emitido, y que vamos a ver para la próxima semana, primeramente Dios, con el pastor Carlos, los detalles de este juicio, de este diluvio. Pero mientras tanto, miren lo que va a suceder en un tiempo futuro y muy cercano.
Miren lo que dice en el versículo 7 del capítulo 3 de Segunda de Pedro. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Versículo 8. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Versículo 9, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente. Escuche, amado hermano y querido amigo, que aún no has confesado tus pecados y has creído en Cristo Jesús como tu único y suficiente Salvador, sino que Él es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Por qué Dios quiere esto? ¿Por qué Dios quiere tu salvación? Versículo 10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Hace miles de años Dios destruyó la tierra y todo lo que había en ella por medio del agua. Y esto lo vamos a ver más adelante en el capítulo 7 con el pastor Carlos. Eso ya pasó y tú sobreviviste. Fuiste recipiente de este pacto que Dios hizo con Noé y hoy estás aquí. Pero así como en aquella generación, el día de hoy, si tú no te has arrepentido de tus pecados y has confesado a Cristo como tu Salvador, vendrá un día en el cual no solamente la tierra y los cielos van a ser consumidos por el fuego, tú y tu alma serán echados en el lago de fuego, en donde dice la Escritura que el gusano no muere. El lloro y el crujir de dientes será por toda la eternidad. Y nuestra intención no es querer asustarlos, sino solamente advertirles con amor y con gracia lo que Dios el día de hoy les ofrece a cada uno de ustedes. ¿Responderás así como Noé lo hizo? Un hombre justo, cabal y perfecto, o ignorarás así como los hombres de su generación. Oremos. Bendito Dios, gracias te damos por tu palabra. Gracias, Señor, por lo que vemos aquí, aunque son palabras verdaderamente fuertes, pero reconocemos quién eres tú, Dios, un Dios santo y justo y perfecto, que no tiene por inocente al culpable y que cuando emites juicio, Dios, lo haces sin reservas y Dios, reconocemos también que ofreces una oportunidad. Oramos, Señor, para que todos aquí la podamos tomar y podamos apropiarnos, Señor, de tu salvación. Esto oramos en el nombre de Cristo Jesús.